Buenas tardes. En vísperas del cuarto aniversario de la partida física del compañero Fidel, la cátedra Pensamiento Cultural de Fidel Castro, adscrita al ISA, el propio Instituto Superior de Arte, han querido hoy recordar esa fecha con un panel que consideramos muy importante para la cultura cubana, también para el sentido patriótico de esta fecha y para recordar a Fidel de una manera natural, íntima, sencilla, tal como él era, ¿no? Y con esa visión imperecedera que tenemos todos los cubanos de él, de su figura y de su vida. El panel está compuesto por tres importantes personalidades de la cultura cubana, del arte, de la literatura, de la comunicación. Son Miguel Barnet de Lanza, poeta, escritor, etnólogo, presidente de la Fundación Fernando Ortiz, presidente de honor de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, miembro del Comité Central de nuestro partido y una figura esencial, imprescindible realmente a la hora de escribir y de concebir incluso la historia de la cultura en Cuba en los últimos 60 años y antes, cuando era muy joven poeta e investigador, de la mano de Argelier León, que fue su gran maestro, y del propio Fernando Ortiz. Está José Villa Soberón, escultor. La obra de Villa es muy conocida en nuestro país, desde el célebre Lenin del Parque de 6 y 17 hasta la imagen y la representación del Beni, del Caballero de París. Es muy conocido. De Martí, en el Paseo de La Habana, en Madrid, hay una escultura de Villa muy importante dedicada a Martí. En Chile hay otro Martí de Villa, también esencial a tamaño natural. Y Villa es también una figura muy querida en la cultura cubana, ¿no? Al igual que Miguel, al igual que Rogelio Polanco. Villa nos hablará desde esa misma perspectiva, de la imagen que tiene él de Fidel y de Fidel en la representación plástica, digamos, en nuestra cultura y en la cultura universal. Rogelio Polanco es un comunicador, un periodista. Nos recordaremos todo de la mesa redonda en aquellos años que Fidel iba tanto precisamente a la mesa redonda cuando era la batalla de ideas y antes. Y un diplomático también de mucha experiencia, de carrera, como se dice. Ha sido embajador en Venezuela durante 10 años clave en la historia de las relaciones de Cuba con Venezuela y con América Latina, y también muy relacionado con el trabajo de las relaciones internacionales. Dirigió el periódico Juventud Rebelde. Y Polanco nos hablará precisamente de ese don que tenía Fidel de comunicarse de manera tan orgánica y natural con el pueblo y con todo, y el uso que hizo de los medios, de la televisión tan temprano como al principio de la revolución y después. El objetivo de esta primera ronda, digamos, de intervenciones es hablar de esa manera, ¿no? Hablar desde la perspectiva que tiene cada uno y hacer una evocación de Fidel en ese plano con las vivencias y la experiencia de cada uno tuvo y lo que puede aportar para los televidentes, para el público y a quienes va dirigido este panel, que es fundamentalmente a los profesores, a los estudiantes, a los trabajadores de la cultura y en general
al público, porque se va a colgar en distintos sitios de las redes sociales y va a circular profusamente. Le doy la palabra, Miguel. Bueno, vamos a ver por dónde empiezo, porque yo en varias ocasiones califiqué a Fidel Castro como el iluminado, entre otras cosas porque a mi generación la iluminó, pero iluminó también al continente y al mundo. Creo que sin la presencia de Fidel y el pensamiento de Fidel, las cosas que están ocurriendo hoy, los movimientos sociales populares que están ocurriendo hoy en todo el continente, no hubieran ocurrido de la manera tan espontánea y tan masiva y tan comprometida que han ocurrido. Él abrió muchos caminos y muchas puertas y compuertas, porque desde la historia me absolverá hasta palabras de los intelectuales, hay en Fidel una vocación de descolonización, una vocación de emancipación de los pueblos, de las clases populares, y eso está marcado en toda su obra. Yo recuerdo como si fuera hoy aquella ocasión en que Fidel, aquel sábado 30 de junio en que Fidel en la Biblioteca Nacional hizo aquel, no discurso, sino aquellas palabras que fueron un diálogo con una masa heterogénea, compleja, una masa sobre todo de escritores, aunque había también personalidades de la escena y de la música, pero eran básicamente escritores. Y yo tuve el privilegio de asistir casualmente, porque trabajaba entonces en el departamento de música de la Biblioteca Nacional como, no como secretario, sino como asistente de Argeliers León en aquellos años. Entré a la biblioteca en el año 61 al principio. Pude dejar la empresa norteamericana donde yo trabajaba, porque muy joven comencé a trabajar. Y gracias a la ayuda que me dio siempre Argelier y al modo en que me acogió, yo integré aquel equipo que le llamamos el Barracón, de jóvenes que teníamos vocación por las ciencias sociales, por la antropología y la etnología. Ya que la universidad se había cerrado, yo tenía la aspiración a entrar en la universidad, en la Facultad de Ciencias Sociales, pero en el año 56 los esbirros de la dictadura cerraron la universidad. Sala Cañizares cerró la universidad y nos quedamos colgados todos los jóvenes que teníamos aspiración a estudiar en la universidad. Y al estar ahí en la biblioteca en aquel momento, no fui invitado oficialmente, sino que Argelier me llevó y bueno, me senté al lado de él en primera fila. Desde luego, enseguida vino un custodio y me sacó de ahí porque no sabía quién era Argelier, pero no sabía quién era yo, que tenía 21 años, acababa de cumplir. Y me fui para allá, para los filas, y desde allá atrás, de pie, escuché aquellas palabras que fueron un punto de inflexión en mi vida. En mi vida, porque yo no tenía una vocación política, ni tampoco puedo decir que era un joven, un adolescente con espíritu revolucionario. Yo venía de una familia clase media que no tenía nada que ver con la política, o más bien con la política burguesa, porque mi tío abuelo fue presidente de la República en Cuba, José Barnet. Y Fidel cambió mi vida. Recuerdo que en una ocasión en la Biblioteca Nacional, en la Casa de las Américas, hubo un panel
y cada uno habló de cómo había asumido a la revolución y por qué se había quedado. Estaba Eusebio Leal, había un grupo de intelectuales, Retamar, y cuando me preguntaron a mí, le dije a Fidel, yo no me quedé, yo me fui quedando poco a poco en la medida en que yo podía palpar y de forma tangible ese pensamiento tan extraordinario, tan descolonizador, tan integrador, que venía de Martí, porque Fidel fue un gran lector de José Martí. Y el concepto de nuestra América él lo asimiló plenamente. Lo asimiló y lo asumió, y luego creo que también ayudó mucho a Fidel la lucha, él como abogado, ¿no? La lucha con los pobres, favoreciendo a los pobres, a las clases periféricas, a las clases marginales, como abogado, en los lugares más difíciles y empobrecidos, los bolsones de la gran pobreza de Cuba y sobre todo de la ciudad de La Habana. Pero ese modo en que Fidel concibe al pueblo de Cuba, que no es discriminador sino que es muy desprejuiciado, se debe también a las lecturas que Fidel hizo de la obra de Fernando Ortiz. Sí, en los años 50, don Fernando creó, junto con Alfredo Guevara, una sociedad o asociación contra el racismo. Y Fidel asistió a esa asociación, asistió a la casa de don Fernando Ortiz, y ahí se creó aquella asociación que luchó contra todo tipo de racismo, ese mito terrible que el mito más infame del siglo XX, el racismo, ¿no? El racismo sobre todo hacia el hombre y la mujer negra. Entonces, ese concepto de pueblo a mí fue lo que más me llamó la atención en aquel discurso. No solo el diálogo que sostuvo un hombre que tendría 33, ¿no? 34 años, no sé qué edad tenía Fidel en el 61, bueno, 33 años. Y dialogó con intelectuales que ya tenían una obra, que habían tenido una presencia importante en la vida cultural del país. Y estaban allí, y él, de todos aquellos intelectuales, que de nombre seguramente que él era el más joven, porque Fidel además, valga la redundancia, era y será siempre un intelectual, político intelectual. Recuerdo que le dije una vez a Gabo, yo, si no hubiera hecho lo que hice, me hubiera gustado ser escritor. Pero es que fue un escritor, porque lo último que hizo en su vida, estos tomos sobre las reflexiones, son una literatura de carácter político, pero de una escritura poderosa, fuerte, de gran riqueza escritural y verbal. Entonces ese concepto del pueblo, de no discriminar, de ese concepto integrador, ecuménico, inclusivo de pueblo, fue lo que más me despertó a mí en Fidel, que venía de la historia de Soberán y que luego se confirmó en palabras de los intelectuales. Y eso, por supuesto, que marcó todo el proceso revolucionario, las medidas revolucionarias, desde la lucha contra el racismo, la reforma agraria, la reforma urbana, la concepción de la revolución cubana. Es una concepción que se debe básicamente a Fidel y sus compañeros, pero básicamente a Fidel. Fidel fue la figura señera que vislumbró que el pueblo no era una abstracción, ni estaba estratificado, que era un conjunto de seres humanos que vivían en vocación integradora en una sociedad compleja,
y sobre todo las clases pobres y los negros, los pobres habían sido excluidos de los grandes programas políticos de los años 40 y 50. Y Fidel, al contrario, incluyó a esa masa rica, heterogénea de diversas raíces, diversas progenituras, en una concepción que para mí fue reveladora, para mí como cubano y como antropólogo de vocación, me di cuenta que la revolución iba al fondo, a las raíces, que la revolución era para los pobres de la tierra, como decía José Martí, para todos, para todos. Y eso me confirmó en mi vocación de estudiar la cultura popular, las tradiciones. Y en ese sentido tenemos que agradecer a Fidel todo, agradecerle todo, absolutamente todo. Fidel no es para ser recordado, sino para no olvidarlo. Mejor es para no olvidarlo nunca. Yo nunca lo podré olvidar porque cambió mi vida y la vida de mi generación y la vida de todos los cubanos. Creó todo lo más importante. Desde aquel mismo día, 30 de junio, ya la concepción del arte y la política, el arte en la política y la política en el arte, se debe a Fidel. Creó los instructores de arte, las escuelas de arte. Fue una vocación, como dije yo, general o ecuménica, hacia todas las regiones del país. Y buscó en el rincón más remoto, donde había un alarme, donde había un valor, donde había alguien que potencialmente tenía una vocación de creación, ahí con los instructores de arte, por ejemplo, ahí ¿Fuiste profesor de los instructores de arte, Miguel? Yo fui profesor de los instructores de arte al principio porque él me convocó a eso. A través de Argelies y de don Fernando, que teníamos una relación muy cercana. Y cuando se crearon los instructores de arte, Argelies me dijo, no, todo esto que tú estás aprendiendo ahora aquí en la Academia de Ciencias, en el Instituto de Etnología y Folclore, que fue el primero que se creó en la Academia de Ciencias, tú tienes que inmediatamente ponerlo en práctica, divulgarlo. Y yo me leía las cosas un lunes y el martes ya estaba en la escuela de instructores de arte repitiendo como un papagayo todo lo que yo leía, pero lo que yo leía era la obra de Fernando Ortiz, la obra de Roger Bastide, la obra de Ashley Montagu, de los grandes antropólogos y sociólogos que tuve el privilegio de leer, de estudiar, gracias a mi cercanía, a mi presencia. Imagínate, sin haber terminado la universidad, ya a mí, esto no es más que un milagro de la revolución. Yo con 21 años, ya yo tenía un carnet que decía Miguel Barnet, investigador científico, y todavía yo no me había graduado, porque yo estuve durante 9 años en el Instituto de Etnología y Folclore, que fue un centro no solamente de investigación, sino un centro docente. Y todo eso, era presidente de la Academia de Ciencias, Núñez Jiménez, que estaba muy cerca de Fidel. Y yo tuve el privilegio de caerle bien a Núñez Jiménez y de participar en muchos recorridos con Núñez y con Fidel. Incluso en casa de Núñez Jiménez también me encontré con Fidel y me encontré con el Che. Tuve ese privilegio. Haber nacido en 1940 es un privilegio, aunque ahora ya tengo 80 años. Quizás si hubiera nacido en el año 50, ahora tendría 70. Pero no me arrepiento porque esos 10 años fueron importantísimos, fueron decisivos para mí porque tuve el privilegio, y todo gracias a la Revolución Cubana, y gracias a la Revolución Cubana aquí en Fidel, de haber trabajado con Argelies, con Alejo Carpentier, con Nicolás Guillén, en fin. Fernando. Con don Fernando ni se diga porque tuve los últimos 6 años de su vida a su lado, que fue una gran universidad. Y Fidel admiraba mucho a don Fernando y viceversa. Recuerdo que uno de los libros más, uno de los ensayos más importantes del siglo XX en Cuba, el contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar,
Y Fidel y yo lo comentamos en varias ocasiones, porque ahí él tiene una polémica con Ramiro Guerra. Ramiro Guerra dice que el latifundio se genera por la iniciativa, el impulso, la creatividad del cubano. Y Fernando le dice, un momentico, ¿te acuerdas que Ramiro Guerra es un gran historiador, pero fue secretario de Gerardo Machado? Y tenía una visión distinta. Un gran historiador, pero con una visión distinta. Y la visión de don Fernando era una visión antiimperialista. Y le dice Fernando a Ramiro, le dice, no. Ahí está la presencia del imperialismo norteamericano, el empuje del latifundio, del ingenio central, todo eso lo provocaron los norteamericanos para querer apoderarse como se apoderaron finalmente de la cuota azucarera. Esa es la verdad. Pero tiene un texto que se llama El legado de Fidel, un texto breve. ¿Tú has pensado escribir más o menos, has pensado escribir un libro, ese recorrido por la revolución? Bueno, yo acabo de terminar ahora un libro que se llama Yo soy la página que escribo, que son una especie de crónicas. No voy a decir memoria, porque yo todavía estoy muy joven para escribir memoria. Tengo nada más que 80 años y yo cuando cumpla 90 empezaré a escribir la memoria. Pero ahí hablo pues, todo el tiempo. Todo el tiempo está Fidel ahí presente. Todo el tiempo está Fidel presente porque es una presencia omnímoda. Y por eso yo digo que, como dije al principio, fue un iluminado porque iluminó un camino que Martí lo había visto claro, que Fernando Ortiz lo había visto clarísimo desde la óptica histórica y etnográfica, pero que desde el punto de vista de la política, Fidel lo puso en práctica. Muchas gracias, Miguel. Bueno, Villa, ¿qué puedes decirnos como tu vocación personal? Porque tú también estuviste muchos momentos cerca de Fidel. La UNIAC sobre todo. Y es profesor de Lisa, Villa es profesor de Lisa. No, hablar después de Miguel siempre es un compromiso. Miguel es doctor honoris causa. De Lisa, sí. De Lisa. Así que todo el mundo está vinculado a la academia y Polanco es rector del Instituto Superior de Relaciones Internacionales. Me dieron el título ese, sí. ¿A ti te dieron un título? Sí, me acuerdo. Una flor y todo. Bueno, es un compromiso siempre hablar después de Miguel, porque por supuesto Miguel casi que lo abarca todo. Yo creo que si Fidel marcó la época de Miguel, yo pienso que marcó mucho más la época nuestra. La generación nuestra, los que hoy tenemos 70 años, como dice Miguel, sí estuvimos marcados con la presencia de Fidel prácticamente en casi todas las décadas de creación, de trabajo. El pensamiento de Fidel, y hablar del pensamiento de Fidel es complejo como para improvisarlo aquí. Creo que si alguien es un pensamiento tan sólido, tan abarcador, que habría que acercarse los estudiantes con una manera, con mucho más tiempo y mucha más profundidad para poder abarcar el pensamiento de Fidel, porque Fidel habló de la cultura, a partir tuvo una concepción muy clara y muy acertada sobre la cultura y sobre la cultura cubana en particular. Creo que él siempre le dio un valor muy importante a la cultura en la construcción de la sociedad cubana. Siempre se cita, me parece que porque es realmente muy importante, esas palabras que él dijo al principio, creo que del periodo especial. Seguramente Miguel estuvo ahí, yo nunca estuve tan cerca como estuvo Miguel. Eso que la cultura es lo primero que hay que salvar, creo que da una evidencia de lo relevante que era la cultura para Fidel. Pero yo creo que Fidel, efectivamente, como decía Miguel, fue un intelectual. Pero creo que fue un gran intelectual y un intelectual muy original. Tan original como pocos intelectuales han podido ser. Original porque fue capaz de no solamente transformar una sociedad, sino a veces transformar la imagen de un país. Yo creo que en la historia del siglo XX de nuestro país no hay un momento de una explosión visual
tan fuerte como la que se produce en los años de la Revolución. Y ahí, claro que el gran protagonista de esa imagen fue Fidel. No solamente él, creo que fue, digo esto porque para los creadores o para Lisa, para los estudiantes de Lisa, el tema de la imagen cobra para nosotros una relevancia que a lo mejor no cobra en otra esfera del pensamiento, pero para nosotros sí, porque al final la imagen es también pensamiento, es también ideología. Y esa imagen que se produjo en el año 59, ese romanticismo visual que se produce en el año 59, es algo realmente hermosísimo. Es de una belleza incomparable que no ha vuelto a tener nada parecido en todo el siglo XX. En el siglo XX nuestro no hubo un momento tan romántico visualmente como ese. Por eso creo que Fidel siempre fue un hombre creativo. Pero fue un hombre creativo también y un hombre soñador. Yo te podría contar una anécdota que me impactó a mí personalmente. Fueron de las pocas veces que yo coincidí con Fidel, que fue en la inauguración de la escultura de Lennon en el año 2000. Ahí, para sorpresa nuestra, nunca me pude imaginar realmente que Fidel iba a asistir a la inauguración de la escultura de Lennon, porque tampoco es una obra de tanta relevancia en su producción, no es el gran monumento. Lo dices tú, pero la gente que va allí le ha dado otra connotación a lo que tú estás diciendo, a esa sí, pieza. Pero ha convertido en el mundo de la plástica, bueno, digamos que no es la gran obra de 10 metros de altura, sí. El gran monumento, es sencillamente una escultura sencilla. Y fue muy sorprendente que Fidel fuera allí. Creo que esa fue la vez en que por alguna razón, seguramente Polanco, no es el caso ni de Polanco ni Miguel, en que yo nunca había estado tan cerca de Fidel, aunque por la UNIAC sí habíamos coincidido en el Palacio de las Convenciones muchas veces. Y de ese momento recuerdo mucho que se me acercó y me dijo que quería leer lo que decía al pie de la escultura. Y ahí dice las palabras de Imagine: soy un soñador, pero no soy el único. Y entonces me dijo, bueno, yo también me siento igual que Leo. Yo también he sido un soñador. Y es verdad que realmente Fidel fue esencialmente un gran soñador. Y nosotros los que hacemos arte, los que producimos arte, estamos siempre en deuda con esos sueños de Fidel. Señor. Porque uno de los grandes sueños de Fidel fueron las escuelas de arte. Sí. O sea, hoy ese complejo de escuelas de arte de Cubanacán, que después han tenido historias complejas, han tenido, como es toda la vida, ¿no? No todo en la vida, no todos los sueños se hacen realidad de manera perfecta. Pero ese, que ha sido un gran sueño, con un gran resultado para la cultura cubana, fue esencialmente un sueño de Fidel. No solamente lo concibió como la idea conceptual de crear una escuela para estudiantes de arte, sino para crear una escuela de una manera muy original, porque hoy en día hay escuelas parecidas, pero eso de que en la década del 60 se concibiera una escuela de arte donde todos coincidieran, escuelas de música, escuela de teatro, escuela de ballet, de danza, de artes plásticas, y que juntos se formaran generaciones de artistas y de intelectuales, creo que fue una gran idea. Y esa, evidentemente, fue una idea de Fidel, que compartió con los intelectuales de la época, compartió con Alicia, compartió con muchos intelectuales que obviamente favorecieron ese momento histórico. Pero eso fue una escuela. Y ahí me recuerda también, Miguel, lo debes recordar también, probablemente tú estuviste también en un Consejo Nacional de la UNIAC que celebramos en un lugar muy extraño, ¿te acuerdas? En 23. Sí, el Teatro del Ministerio de Comercio Exterior. Exactamente, en el Teatro del Ministerio de Relaciones Exteriores, no, el Comercio Exterior. Y después también ahí se apareció Fidel. Y ahí surgió la idea, surgió el planteamiento de
de la situación difícil que estaban las escuelas de arte. Y yo me acuerdo que Fidel dijo, para mí esos fueron uno de mis grandes sueños, las escuelas de arte. Siempre estuve enamorado de las escuelas de arte. Poco a poco me fueron separando del sueño de las escuelas de arte. Y ahí, bueno, todos recordamos que se viró para Eusebio y le encargó la difícil tarea a Eusebio de recuperar las escuelas de arte. Sueño que tampoco todavía se ha podido realizar, pero evidentemente fue un sueño permanente de su parte. Él siempre tuvo presente el tema de las escuelas de arte. E después insistió en otro momento en los instructores de arte. Eso evidencia que se hicieron las escuelas. Se hicieron las escuelas. Porque se hicieron las primeras escuelas y después esas escuelas desaparecieron. Después en otro congreso de la UNIAC que volvió a crear otra vez las escuelas de instructores de arte. Ya eran diferentes. Con una concepción diferente, pero él volvía sobre la idea. O sea, ese sueño permanente que él tuvo de propiciar que todo el talento que pudiera haber en el país, por muy lejano, por muy condiciones adversas, familiares o culturales, tuvieran la mejor de las oportunidades para florecer, que creo que fue una idea que él tuvo de manera permanente prácticamente toda su vida. Yo creo que todavía hay mucho que estudiar, mucho que pensar, realmente cómo el pensamiento de Fidel influyó en el arte cubano contemporáneo, en el arte cubano actual, en las generaciones de los artistas. Y hay mucho que reconocerle y que estudiar sobre ese tema. Fidel tuvo la idea inicial, desde Palabras a los Intelectuales, de crear una asociación de escritores y artistas, que después se convirtió en Unión. Que Fidel fue el verdadero creador, el soñador de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que por supuesto luego la encabezó el intelectual que en ese momento tenía más poder de convocatoria internacional, que fue Nicolás Guillén. Pero fue una idea de Fidel en Palabras a los Intelectuales. Ahí está en el texto. Bueno, Rogelio Polanco, tú tienes mucho que contar también, mucho que decir sobre Fidel en ese plano de las relaciones internacionales, de la comunicación, del periódico, de la batalla misma, del que fue aquellos años, el regreso de Lian, la preparación que él hacía, de esas mesas redondas, de todo eso, tú tienes, y desde la juventud, un dirigente de la juventud desde niño. Tienes mucho que contar en el plano personal, más íntimo, más afectivo de Fidel. Gracias, Omar. Qué bueno estar aquí con Miguel, con Villa, evocando a Fidel. Y siempre vamos a ese plano íntimo. Y quisiéramos recordarlo presente, como está en todos nosotros. Y cuando Miguel hablaba de Fidel intelectual, es Fidel también el gran comunicador y el gran periodista, ¿no? Recordemos cómo sus batallas pasaban siempre por cómo comunicar esa palabra y cómo hacerlo de manera pedagógica, didáctica, con el pueblo. Aquello fue esencial para la sobrevivencia de la revolución. Llevar la verdad al pueblo y también al mundo. Empezó la revolución con aquella operación Verdad, tan importante. Y la revolución tuvo que ir una y otra vez a esas operaciones Verdad. Todavía, por mucho tiempo, tendremos que seguir luchando por la verdad que en este mundo lleno de falsedades y de ahora posverdades, nada más y nada menos. Y por tanto hay que agradecerle a Fidel que haya transformado el hecho comunicacional, el hecho de relacionarse con los demás, con el poder de la palabra, que es también el poder de seducir, de persuadir, de educar a todo un pueblo. Y para eso los medios los usó todos. Desde, por supuesto, el libro y la creación
tú, Omar, que estuviste allí en el Instituto Cubano del Libro, creación de Fidel, y llegar con el libro a las grandes masas de nuestro pueblo, con las obras más excelsas de la literatura universal. Eso es obra de Fidel y de la Revolución. Crear los periódicos que se hicieron fundamentales para llevar la política a todo el pueblo y al mundo, y hacer de la televisión el medio esencial para educar y para recrear también de una manera diferente, y para llevar la cultura general integral de la que hablaba, que va mucho más allá de la cultura artística, por supuesto. Y llegamos a aquel momento de la batalla de ideas y el sentido humano de la política en Fidel. Un niño transformó un país, hizo que el mundo entero se pusiera en función de la liberación de aquel hijo de un padre que habían sido separados. Y con aquella original manera de luchar, Fidel convocó a millones. Y a partir de ahí fueron uno y otro programas que Fidel ideó cuando fue detectando en aquella batalla aquellos lunares que todavía teníamos en nuestra sociedad. Y recuerdo cuando hablo del sentido político, o sea, del sentido humano de la política en Fidel, que en alguna ocasión le mencionaron estadísticas sobre una situación de la cantidad de niños que tenían una talla o un peso no en la media de nuestra sociedad. Y Fidel dijo: no me hablen de números, díganme el nombre, apellido y lugar de cada niño para ir a ayudarlo. Esa es la esencia del pensamiento de Fidel por el bienestar de nuestro pueblo, pero que no se quedó en nuestro pueblo. Y es ahí la grandeza de Fidel. O sea, como una pequeña isla en el fiel de las Américas, decía Martí, se propuso la idea del equilibrio del mundo, y cómo Fidel, en su grandeza extraordinaria, llevó esa política exterior revolucionaria hasta los más recónditos espacios del planeta, y con la misma fuerza de voluntad que transformó la cultura material y espiritual de una nación, intentó llevar justicia a tantas partes del mundo. Todo en Fidel era colosal, grandioso, como sabemos. Ninguna obra fue pequeña, fue diminuta. Todo cuanto se propuso siempre fue llegar a todos, a lo máximo, y demostró que era posible. Que era posible cuando se unen la voluntad, la confianza en el ser humano. Otra cosa excepcional de Fidel: confió siempre en el ser humano, en el género humano, en las posibilidades creadoras, transformadoras del hombre y la mujer más sencilla. Y pudo llegar a conmover a millones de ciudadanos de Cuba y del mundo. Ahí están para la posteridad su presencia por tantos decenas de países donde las multitudes le aclamaron, y le aclamaban porque establecieron una identificación con sus ideas. Y por eso tanta fuerza de Fidel en las ideas, en la posibilidad que tiene el ser humano en creer en que es posible mover a la humanidad pensando en las ideas justas que nos mueven. En lo personal, Omar, tengo tantos recuerdos de la relación con el comandante, ese privilegio excepcional que tuvimos en varias épocas. Bueno, recordabas aquellos momentos de la mesa redonda. Fidel fue no solo el director, el guionista, sino el conductor de aquellos programas que eran para educar al pueblo. Y se reunía con los panelistas, como todos sabemos, antes y después de cada programa. Y allí hacía la disección de lo que en cada uno
era importante que llegara el mensaje al pueblo. Y además rectificaba en el programa mismo o después hacía el balance de lo que sucedía para que pudiéramos en siguientes ediciones lograr la mayor efectividad, la mayor eficacia en el mensaje comunicacional. Y aquellos que en algún momento nos equivocamos, decía al banco. O sea, vaya para allí por un tiempo para que recapaciten lo que se hizo mal, porque llegó mal el mensaje o no adecuadamente al pueblo, y se prepare mejor para la próxima batalla. Ese es Fidel, el Fidel de los detalles, el Fidel que preguntaba e indagaba hasta la saciedad cuántos de nosotros y de tantos amigos se sometieron a aquellos interrogatorios, aquel inquisitorio a encuestas de Fidel sobre cualquiera de los temas. Recuerdo en una ocasión una reunión con jefes de las misiones médicas de Cuba en varios países, y estaba allí el representante de Cuba, nada más y nada menos que en Eritrea. Y Fidel empezó a preguntarle a aquel compañero una y otra vez sobre temas de aquella nación, desde el régimen de lluvia hasta la producción, la economía, la sociedad, y llegó a preguntarle nada más y nada menos que 149 preguntas exclusivamente sobre Eritrea. Y uno dice, ¿cómo es posible? Y aquel médico fue capaz, bastante bien salió de aquella encuesta, pero es que el método de Fidel del aprendizaje era también ese. O sea, ir a los que estaban en los lugares a los que quizás él no pudiera llegar y aprender en la distancia. Así hizo con muchos de nuestros diplomáticos, siempre, llamándolos directamente, convocándolos para saber de las problemáticas de cada uno de los países. Y así hizo con Venezuela, como todos sabemos, país entrañable, la relación que sostuvo con el comandante Chávez, que quedará para la historia como un vínculo excepcional entre, no dos líderes, entre dos seres humanos que se expresaban sus deseos, sus anhelos, más allá de las cuestiones meramente políticas o de estadistas. Así que es mucho lo que tenemos que agradecer a Fidel, y que nuestro pueblo haya tenido el privilegio histórico de contar con su magisterio, con su sabiduría y con su ejemplo. Bueno, ha sido una conversación de Fidel, también con Fidel, porque Fidel ha estado presente aquí esta tarde, y esperamos que con todos ustedes también agradezcan esa comparecencia. Muchas gracias.